Ya. Pues mira, ¿ves? Todos los azulejos antiguos. Sí, mira. Oh, qué chulo este. Art Deco, es que Sí. ¿Ves? En este te tienes que fijar bien, mira. Bien, el relieve que tiene. Así. Y hace ahí la forma, así hasta que no. la forma del caracol. Sí, claro. ¿Sí? Es Qué como chulo. imitando el Mira. entubado, pero sería pues Mira, es este de aquí. sería imprimido. Jolín, ahí se ve muy bien. Ahí se ve muy bien. Claro. Pero tú fíjate, es que es tremendo coloreado. Mira. Además son colores bonitos, ¿eh? Mira, el azul típico. Esto es lo que está en el Parque Güell. Ay, Este. qué ¿Ves? bonito. Mira. Bueno, pues ahora voy a hacer. Y todo eso, fíjate todo ahí colocado, las piedras de ahí, lo mismo el tamaño de la piedra y la forma, que están ahí colocadas. Qué color. Mira, ¿ves? Piedrecitas chiquitinas. Esto me recuerda cuando hacíamos los trabajos manuales en el colegio de colocar las teselas. Que luego terminaba. Lentejas, No, pero yo teselas, mira, ¿ves? Las teselas. Yo he hecho de eso, con piedrecitas de tal y hacíamos, era una risa, porque del modelo a cómo terminaba, todo parecido con la realidad, era pura coincidencia, decía. Mira, del monasterio de Poblet. Mira, a mí esto me sirve de ideas para hacer cosas con los niños. Que se traigan piedras de donde se les ocurra estar y que me hagan algo. Que ya se me ocurrirá a mí. ¿De qué edad son? 6 añitos. Ay, yo me acuerdo los Están para comérselos. de 6 añitos. Están para comérselos. Además tengo un grupo buenísimo. Ya te digo que en el museo el otro día nos lo pasamos pipa con ellos. Hola. Anda, mira el pez. Qué pasada. Mira, ¿veis? Con cristales también es una buena idea. Lo que pasa es que se me cortarían, pobrecicos. Sí. Sí, luego nos paramos a ver el vídeo con tranquilidad. ¿Sí? ¿Has visto? ¿Son cristales? Son cristales. ¿De cerveza? Sí, mismamente. Ah, ya sabemos, rompemos una botella y sabemos qué hacer con ella. Decoramos la casa. Esto sí que tiene paciencia también, ¿eh? Dentro de los ladrillos ir poniendo en el mortero. Mira. Ah, esto sí. Ostras. Antes de que se seque, Sí, son pedacitos poniendo azulejos. las piedrecitas. Simulando así como piedras preciosas. Pues el parque es una pasada. Ya te digo yo que a la próxima vez que vayamos te aviso. ¿Ves lo que decía yo de las botellas? ¿Tu marido tiene es de esto de viajes? ¿Tenía la agencia de viajes? ¿Ya no? No. Ah, A ver, funciona desde casa si quiere, pero no. yo digo, bueno, pues yo una vez se me ocurre ir a una excursión, por lo menos, ¿Lo que hacerlo con miramos? tu marido. Sí, claro. Porque para ir a otra. Lo que se te ocurra. Ah, mira, de la cartuja. La cartuja. La cartuja de esos tenía uno mi abuelo. Y Una vajilla. minerales. ¿Eso será pirita? ¿O será...? A ver, ¿qué pondrá? Arenisca vitrificada. Ah, pues claro, sí. El silicio a alta temperatura se... Así. Está chulo. Mira, aprendes cosas, ¿eh? Ay, qué chulo. Cojinetes de piedra. La piedra revestida de los alrededores. Mira, y luego queda así. Aquí ponían encima el cemento. Claro, se Sin mezclaba nada. todo, pero mira, luego
Es el resultado. Mira, ¿sí? fíjate, con las Fíjate, piedras lo que de pueden ahí, hacer los chiquillos. de ahí a ahí lo que puede pasar. Con un molde, no de corcho, pero con molde. arcilla. Sí. Hagan una planchita de arcilla y la Vamos a terminar ese. Ay, esto me encanta. Mira. Con arena de colores. Esto es como cuando hacíamos los vasos de sal. Ay, sí, de lo Mi hermana tenía que hacer un trabajos en el instituto y yo habré hecho, ayudándole a ella a rascar la sal con la tiza de colores. Pero esto es barniz cerámico, son colorantes cerámicos. Sí. Esto no, es cristal. No son cristales, pero eso es colorante. Así Sí, dejado el caer, efecto además. trencadís. Te hará dejado caer. Sí, son como gotas tipo acuarela. Y a la que caiga allí se ha quedado. Pigmento cerámico. Pero y luego... fíjate tú luego lo bonito que queda. Parece mentira. Es que primero lo ves así y no te lo imaginas de la otra manera, ¿eh? ¿Ves? Esta me falta a mí por ir a ver. Haces esto en cerámica y dices, Esta me queda a mí por ver. ver. Otro viaje a Barcelona quiero ir a la Casa Baló. A todas. Pero es que normalmente no da tiempo, en un día no da tiempo. En un día no da tiempo de ir a verlo todo. El Parque Güell no está precisamente cerca. Me enseñaron el casco antiguo, una amiga y tal, pero... Yo el barrio judío me lo conozco de memoria, de las veces que he ido por allí. Y es que a mí el barrio judío... Esto es como una cosa de piedra. Ay, qué chulitos con los angelitos. Y esto es el La próxima que rompe un plato, claro. El que rompa un plato lo paga. Pero bueno, luego lo puede arreglar y hacer eso. Esto está hecho con trapa, que es el antecesor a la serigrafía. Hacían plantillas con varias, Sí, iban varias colocando. plantillas y iban colocando. Pero muy que no bonita. se emborrona ni nada. Nada, no se pasa Una la pintura. habilidad, y esto que parece calidoscopio. No se pasa de uno a otro.